Mi nombre es Carlos Gómez Camarena. Trabajo como profesor y académico de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, en el Departamento de Comunicación específicamente. También soy miembro fundador de Nodaléctica Lacaniana, que es un nudo transinstitucional, así le llamamos. También tengo mi práctica privada como psicoanalista en la Ciudad de México. Vengo al seminario Mata Clark, un significante, y este título de entrada es lacaniano, tiene una gran inspiración lacaniana. Mata Clark, un significante, que sería reducido a un significante. La conferencia que vengo a compartir es, por un lado, un abordaje psicoanalítico lacaniano, evidentemente, y por el otro, un abordaje filosófico desde la filosofía de Badiou, de Alain Badiou. Por el lado del psicoanálisis, una de las preguntas que me hago, vengo a un seminario, es decir, que mi aportación, mi conferencia no está todavía acabada. Tengo pensados algunas cosas importantes que decir, pero conforme yo vaya escuchando a los colegas que vienen a presentar, probaré algunas hipótesis o modificaré algunas cosas, pero en principio de lo que no voy a hablar es no voy a utilizar el psicoanálisis para hacer una lectura biográfica, no voy a hacer psicobiografía de Mata Clark. Lo que voy a hacer es qué cosas se pueden encontrar en la obra de Mata Clark que son interesantes para poder pensar cuestiones psicoanalíticas. Por ejemplo, el hecho de que a cierta edad Mata Clark se presentaba como Gordon Mata, y en algún momento hubo un cierto bautismo en donde él mismo se pone un segundo apellido soldado con un guión, y es el apellido de su madre, ¿no? Eso me parece muy interesante. Otra cuestión que me parece muy interesante es, para probar, en el psicoanálisis lacaniano, lo que se llama el discurso del analista, a diferencia del discurso del amo o el discurso de la universidad, implica recorrer el lenguaje de manera invertida. ¿Qué significa eso? Que el discurso del amo normalmente es que un significante amo, una palabra, un significante, y tiene que ver con el nombre del seminario, ordena a todos los demás significantes. Aquí la cuestión es que para que haya un efecto analítico, el lenguaje tiene que recorrerse al revés, y ese es el discurso del analista. El dispositivo psicoanalítico implicará un recorrido al revés, pero eso no ocurre únicamente en el dispositivo del diván, por decirlo así, sino que una de mis hipótesis es que cuando el seminario nos plantean Mata Clark un significante, quiero ver cuál es el momento en el que Mata Clark puede recorrer el lenguaje al revés y producir un nuevo significante. Entonces, mi hipótesis es que el discurso del analista no recorre el lenguaje al revés del saber al significante amo. Eso es recorrerlo al revés, no del significante amo al saber. Es decir, el significante amo es quien ordenaría a todo el saber. Aquí es al revés. El saber lo que haría es producir un nuevo significante amo. Y eso no se produce únicamente en el dispositivo del diván. Eso puede ocurrir, y esa es mi hipótesis, en un momento clave que es justamente la exposición, la intervención que hace en el Museo de Arte, de Bellas Artes en Santiago de Chile. Es muy importante ese momento porque otra de mis hipótesis es que
no era él, para desedipizar el psicoanálisis, no era él el que tenía un problema con el padre, que no lo reconocía, sino que más bien era el padre el que tenía un problema con él. No lograba, estaba como atorado en el padre. Esa es una de mis hipótesis. Y más bien en Mata Clark, esa intervención no solamente es una intervención sobre la arquitectura y sobre el arte en general, sino es una intervención sobre su propio su lenguaje. ¿Qué significa eso en psicoanálisis? Que nosotros no hablamos el lenguaje, sino somos hablados por el lenguaje. Y entonces la intervención que hace sobre el propio museo, lo que hace es colocarlo en una relación diferente frente a su padre. Hay muchos elementos para mostrar que eso es así. No soy el único que lo dice, pero yo lo voy a decir en clave lacaniana. Esa es una cuestión que voy a hablar. Otra tiene que ver con qué tipo de deseo se juega en el arte de Mata Clark y qué significa el tipo de intervenciones que hace sobre el lenguaje arquitectónico Mata Clark y qué implica en términos de la sublimación, no la sublimación freudiana, sino la sublimación lacaniana. Eso del lado del psicoanálisis. Por otro lado, y es un poco interesante que la invitación es casi doble en mi caso, porque voy a hablar del psicoanálisis, pero también de la filosofía de Badiou. Y el reto desde la filosofía de Badiou es otra, voy a dar como 2 conferencias, por decirlo así, las voy a tratar de relacionar. No lo voy a tratar de relacionar, las voy a relacionar. Y lo que voy a hacer es, desde el último gran libro de la obra de Badiou, de Alain Badiou, que me parece que es el filósofo más importante de esta época, no solamente porque esté vivo, sino su propia obra es muy importante, que publicó hace 3 semanas lo publicó. Quiero leer desde su nuevo libro, quiero hacer una lectura, una nueva lectura de la obra de Mata Clark. Y una de las cosas que quiero hacer es leer de qué manera Mata Clark lo que hace es trabajar los restos, la basura, el debris. Esta palabra es muy importante, el debris, que el debris no es cualquier tipo de resto, no es cualquier tipo de basura, no es cualquier tipo de desecho, sino que el debris son los restos de un barco que encalló. El último libro de Alain Badiou, La inmanencia de las verdades, implica que la subjetivación en términos filosóficos es el paso del desecho a la obra. Es muy interesante ver cómo en el trabajo de Mata Clark, que además, no solamente porque está hecho de desechos, literalmente está hecho de desechos, no solamente va a los lugares más bajos, no solamente muestra los lugares más bajos, sino que hace de eso una obra. Y no de cualquier manera, lo hace de manera sustractiva, lo cual me parece muy interesante. Entonces voy a probar voy a dar varios índices de por qué se podría leer la obra de Mata Clark como obra y no como desecho. Es decir, como hay una transformación de los restos en obra. Además, en algo que pareciera muy fugaz, que está en el orden del performance, en donde lo único que quedan son restos de fotografías. Básicamente en términos badiouanos, ¿cómo es posible que lo que quede de Mata Clark son puros restos, que él trabaje con restos, pero que yo me atreva a decir que en Mata Clark hay obra y no restos? ¿Por qué me parece importante el debris? Me parece importante el debris porque es la juntura entre psicoanálisis y filosofía. El debris para mí tiene que ver con la historia de Telémaco, quien conoce él sabe de su padre, sabe de la existencia de un padre, pero cuando él nace su padre ya no es nada. Fue un padre glorioso, un padre que fue rey,
Y sin embargo, no queda nada de él. No lo conoce, lo busca por todos lados. En algún momento se cruza con él, pero no sabe que es él. Es un poco la historia de Mata Clark, personalmente. Y Telémaco espera al Padre Glorioso a la orilla del mar y lo único que le llegan son restos. Y en un momento dado él se da cuenta que el granjero que encontró en medio del lodo entre los puercos era su padre. Y justamente cuando ocurre eso es cuando Telémaco puede hacer algo con su propia vida, en lugar de esperar al padre. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es, con los restos que le llegan del mar, producir una obra. Entonces me parece que esa es la juntura entre la lectura badiana y la lectura lacaniana respecto a Mata Clark. Y bueno, eso es de lo que hablaré. Algunas de estas hipótesis las probaré a partir de lo que escuche, o a lo mejor desecho alguna lectura o la apuntalo en un cierto sentido, porque finalmente entiendo que no vengo a dar algo ya hecho, sino, por eso me parece muy importante asistir a todas las conferencias de este seminario y tener un verdadero diálogo y una prueba de mis hipótesis con los demás participantes.